zombies? DIA 0, parte 3, susurros. Las alarmas resonaban en el dispositivo, intentando arrancarme de un sueño intranquilo. Había tenido otra vez esas pesadillas que dentro del sueño son exactas a la vida real y a veces coincidentes con eventos posteriores. Hay que ir a la escuela, susurraba mi propia voz. No quiero, me respondí a mí mismo. Pero soy el profe, insistía mi razón. Me vestí apresuradamente, la débil electricidad apenas entibia del sustituto de café barato que no lograba calentar a gusto. Al llegar a la escuela, encuentro la misma multitud de 700 personas agolpadas en la entrada del edificio esperando la hora de ingreso. Los vehículos ruidosos formaban un embotellamiento caótico, el mismo de cada día. La 802 a 701, una institución combinada y complicada, es que son dos. Al fin, la entrada se despejó y me dirigí directamente al aula donde debía dar clase, con mi sonrisa mecánica al mejor estilo Ojiwod y saludos ensayados. Y el duro silencio de la desconfianza. Los alumnos, absortos en sus propios intereses, apenas me devolvían el saludo. La mayoría estaba ocupada con sus celulares o charlando de espaldas sobre temas personales. Limpié la pizarra y les pedí a los alumnos un minuto de atención para presentar el tema de la clase. Algo en el aire estaba raro, en ese momento mi atención. Digamos que no lo pude definir. La realidad parecía un algo de distorsión. Pero el egoísmo y la estupidez humana, seguían al descubierto. Por ese lado, todo normal. O lo que podría considerarse normal. Suavizando y dulcificando mi lamentable voz masculina, pregunto delicadamente por la tarea para el hogar de la clase anterior. Solo era una pregunta protocolar. Para oír las diversas excusas en tono de burla de algunos alumnos intercalados con los que milagrosamente sí estudiaron. Y así, entre susurros y gritos escribo en pocos segundos 5 o 6 líneas en la pizarra con la velocidad y el entusiasmo de la práctica, y espero los 20 minutos que tardan en copiar, o, si consigo que alguien se quede unos minutos con los alumnos, porque la normativa es que no estén sin supervisión adulta dentro del edificio. Por suerte mi joven colega Johnny mantiene una disposición positiva y los acompaña en esos minutos en que me ausento. Me voy a firmar el libro de entrada caminando con desconfianza y evitando que me aborden con conversaciones intrascendentes que podrían ser interpretadas como contravención a las normativas. Una de las autoridades, jamás pierde oportunidad con algún cuestionamiento sutilmente comprometedor, pero me mantengo con una neutral cara de póker. Supongo que algo así debió haber sido la vida en la antigua no tan maravillosa Unión Soviética. Y me suelo imaginar lo atemorizante y paranoico que puede ser vivir en esos países autocráticos que se pusieron tan de moda. No deben ser muy diferentes en cuanto a las actitudes serviles de quienes quieren lograr éxitos personales a costa de perjudicar a quien sea, con la diferencia de que aquí no se atreven a llegar a los extremos criminales que parecen ser comunes en aquellos parajes, y no por escrúpulos ni moralidad, es simple cobardía. Así cargando nuestras propias miserias avanzamos cada día hacia donde el destino es incierto, el verdadero esfuerzo está en desenmascarar lo peor de nosotros mismos. Miedo, sí. Valentía y redención es lo que no hay, y no habrá. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué hay de lo que consideramos humanidad? En el receso de media mañana, ni sueño con que me conviden un café, o una taza té. La devoción de los asistentes es solo para el personal superior. Aprovecho el momento para salir del edificio de la escuela y del bullicio de mis alumnos. Dar vuelta a la esquina y a escondidas fumar un cigarrillo de tabaco barato y de mala calidad. Mientras pasa el vehículo policial con su tripulación indiferente, mal pagada, y mal entrenada. Controlé en mi celular cuántos minutos me restaban para volver a clase. Viendo el suelo descubrí un libro que habría pasado la noche a la intemperie, bajo la lluvia, ya alguien lo había pisado y pateado, lo levanté con precaución, en lo que quedaba de la tapa, y entre la mugre alcancé a leer, Crónicas. El resto lo tapaba la mugre pero podía distinguir una Z estilizada, obviamente pensé en el Zorro el justiciero de las Californias, terminando mi segundo cigarrillo histérico, avancé con paso decidido, simulando buen humor pero llevándome el ruinoso volumen en una mano. Entré en el salón de clases con paso firme. Firmemente simulando. Hubiera preferido sentarme como hacen otras personas, y dedicarme más a mí mismo, y a mis propios intereses, antes que ocuparse de los demás seres humanos. Pero ya me acostumbré, y con ganas, limpié rápidamente la pizarra, detonando los alaridos de los alumnos que no habían terminado de copiar. Al completar el trabajo y el día, sin mayores dificultades que lo acostumbrado, huí del lugar de mi amada profesión, en dirección contraria a la ruta hacia mi domicilio, y de paso, con la finalidad de comprar verduras. Llevando el libro en ruinas en mi mano izquierda. Llegué a mi casa con mis preciosas cebollas, y zanahorias,
que le compro al respetuoso vendedor inmigrante. Aun cuando yo sé que me desprecia como a una alimaña ponzoñosa, por mi tipo étnico, lo lamento, pero la cirugía plástica es cara. Si estuviéramos en Corea del Sur, tal vez, pero tendrán que soportar mi aspecto de hombre, mi cara heredada de europeo, y mi recia y bien modulada voz masculina, cuando estoy fuera de mi trabajo, pero ¿a quién le importa? Dejé el libro en la ventana de la cocina, soplándose con un modesto ventilador. Más tarde, cuando ya estuvo razonablemente seco, procuré limpiarlo con delicadeza. Y pude ver bien la portada, algo estropeada con anterioridad, y leer. Crónicas de zombies. Por Carl Roemer. Ya me sentí desilusionado. Aparte de que ese nombre sospechosamente falso y con tintes esvásticos generaba tensión en mi sangre, Maki. Comencé a leer. Los zombies eran solo carne putrefacta, sin conciencia y con un violento hambre insaciable y actitud de asesinar y devorar a los vivos. Dejé de leer, no tenía gran diferencia con la realidad cotidiana. Excepto que ya estaban muertos y con aroma a cloaca. Pero ya me había picado el bicho o la bicha de la curiosidad. Retomé el libro y al terminar de leerlo, podría resumirlo así como sigue. En las crónicas de zombies, de Carl Roemer, la realidad se desgarra, y la humanidad enfrenta su propia decadencia. La infección se propaga rápidamente, pero no por mordeduras o arañazos, es el contacto con la sangre o fluidos corporales lo que transmite el virus. Las personas se convierten en zombies sin previo aviso, incluso mientras duermen. Los científicos luchan por encontrar una cura. Pero la corrupción gubernamental y la avaricia corporativa obstaculizan sus esfuerzos. Las ciudades caen en caos. Los sobrevivientes se agrupan en comunidades improvisadas, luchando por recursos y poder. Los líderes emergen, algunos benevolentes, otros brutales. La moralidad se desvanece y prevalece la ley del más fuerte. Los protagonistas son personas comunes, una doctora, un bombero, una mujer policía, una pareja de adolescentes y sus amigos. Sus vidas se entrelazan mientras enfrentan hordas de zombies, y la traición de sus semejantes. Uy. Como en la vida real. La desesperación y la esperanza se entrelazan constantemente. Los zombies son solo cadáveres ambulantes, impulsados por la ira y el hambre, son pura bestialidad. La putrefacción es palpable. Sus cuerpos se descomponen lentamente, pero sus impulsos asesinos siguen intactos. Carl Roemer desentraña una conspiración global. ¿Cómo se creó el virus? ¿Quién pudo haber sido y por qué? Los sobrevivientes descubren que la plaga es solo una parte de un experimento más oscuro porque la humanidad es solo un peón en un juego muy profundo y muy siniestro. La esperanza es efímera. Algunos buscan una cura. Otros solo quieren sobrevivir un día más. La fragilidad se muestra como es en la realidad, en esta versión de la realidad. Y se pregunta por las posibilidades de redención, o duda si es que estamos condenados a convertirnos en parte legión de zombies. Así, las crónicas de zombies exploran no solo las circunstancias frente a los no muertos, sino también la confrontación interna de los vivos, la codicia, la traición, la soledad y la falta de esperanza en un mundo encaminado hacia el abismo, hacia la muerte, y hacia el olvido. Finalicé de resumen de las crónicas de zombies de Carl Roemer. Qué porquería, aunque pensándolo bien, debería secarlo del todo, y usarlo para encender el fuego o podría buscarle un respetuoso espacio en mi estantería de libros. Me gustaron algunas de sus descripciones, se parecen mucho a mi realidad cotidiana, y a esas pesadillas realistas que me persiguen desde antes de la guerra. Puerca miseria. Esa noche vi al primer infectado. Aunque aún no lo sabía. El aroma a Merisey y alcohol me convencieron de que solo era otro intoxicado más. Yo me dirigía a casa de mi amiga. Con derechos. A compartir una buena taza de café con final feliz, jugando a Doña Florinda y el profesor Girafales. Y no presté mayor atención al intoxicado. Al regresar un poco más tarde de lo había planeado. Pasé caminando, por el mismo lugar, donde había visto al caballero de los excesos. Por ni decir, pedazo de borracho drogado. Y bendita sea tu madre, tu hermana y tu abuela. Uno de mis pies resbaló sobre algo viscoso. Pisé otro regalito de perro. Al llegar a casa me quité las botas y noté rojiza una suela. Pobre animal, pensando en un perro imaginario, debe estar enfermo. Y muy enfermo. Mientras me lavaba concienzudamente las manos después de limpiar el calzado. Recordando, que para que un perro vomite sangre, debe estar extremadamente grave. O quizás fue el ebrio, eso tendría mayor grado de probabilidad. El día siguiente inició casi exactamente igual. Pero sin electricidad. Y sin café. Al salir hacia la escuela lo primero que noté, fue un cambio en el ritmo del tránsito. Que me recordaba a cómo conducía la gente nerviosa y asustada a último momento,
cuando había evacuaciones de emergencia, debido al avance de tropas enemigas en la frontera cercana. Casi me produce una sensación de quizás nostalgia, y la clásica sensación de paz, como cuando uno está en el ojo del huracán. Como en los viejos tiempos. En las puertas de ingreso del edificio de la institución, no había gente, solo vi a un señor muy gordito caminando despacio e indiferente. Igual continué mi ritual de terminar mi cigarrillo antes de ingresar. Vi un adolescente salir corriendo. Y detrás otro con aspecto de ebrio y barra o drogado. No era algo excepcional, solo más trabajo para la trabajadora social que justamente ahí iba soliendo. Con su ropa blanca teñida de grandes manchones rojos que se oxidaban rápidamente. Me acerqué a ella y cuando yo estaba a mitad de la calle, me vio, o su equivalente, y se dirigió hacia mí con movimientos espásticos, y así como yo me acercaba a ella. Sin cambiar el ritmo. Cambié de dirección. La mujer tenía una actitud violenta, lo comprobé cuando vi que alcanzó al caballero obeso y le mordisqueó por detrás. El grito ronco me disparó la adrenalina. Reprimí el impulso de prestar ayuda, por la costumbre de evitar contactos WAC, cosa que podría destruir mi vida con extrema facilidad, y me hubiera metido en un callejón sin salida porque desde diversos lugares más personas se acercaron al señor que intentaba desprenderse de la mujer que lo abrazaba por detrás. Campo un cardumen de pirañas, personas de diferentes edades y tamaños físicos derribaron al enorme hombretón y solo atiné a llamar al número de emergencias que dio. Constantemente ocupado hasta que decidí moverme y cerrar contacto, evitar y evadir, para no ser el segundo plato de esos caníbales. Como en la página 1 de la novelita de Karl Roemer. Desde que había visto al primero de ellos, habían pasado menos de 12 horas.